Hola, hoy voy a resolver el problema número 28 de precios de transferencia. En este caso estaríamos ante dos compañías que pertenecen a una casa matriz. Una produce una pieza que utiliza la otra, pero también lo vende externamente. Entonces se está valorando la posibilidad de que una de las fábricas genere esa pieza para la otra. Vamos a leer el caso. Dice que la división Atlas fabrica una pieza que puede utilizar la división Cometa. A continuación se presenta el costo de manufactura de la pieza de la división Atlas. Materiales directos 50. Mano de obra directa 20. Carga fabril variable 10. Carga fabril fija 12. Y un costo total de 92, con base en un volumen de 100,000 piezas. Los siguientes son otros costos en los que incurre la división Atlas. Gastos de ventas y administración, 400,000. Gastos variables de 1.5 por unidad. La pieza suele venderse entre 140 y 145 en el mercado externo. En la actualidad, la división Atlas la vende a clientes externos en 143. La división puede fabricar 120,000 unidades anuales. Sin embargo, dada una baja en la demanda actual, espera que se vendan solo 100,000 para el próximo año. Aquí importante que la división Atlas está teniendo una capacidad ociosa, porque si vemos la tablita de arriba está preparada para una base de 100,000 unidades y aquí nos dice que la empresa realmente tiene una capacidad de 120,000. Hay 20,000 de capacidad ociosa. Los gastos variables de ventas pueden evitarse en 1.20 si la parte se consume internamente. La división Cometa ha estado comprando la misma pieza a un proveedor externo a 141.20. Se espera que durante el próximo año se utilicen 20,000 unidades. El administrador de la división Cometa ha ofrecido comprar 20,000 unidades a la división Atlas a 80 cada uno. Entonces, aquí va a estar el análisis de la transacción entre compañías porque claramente 80 está por debajo del costo total de fabricación de la compañía. Y lo que está haciendo, bueno, y también estaría por debajo del precio que se le vende a un externo de 143. Pero además estaríamos haciendo uso de la capacidad ociosa, que son las 20,000 unidades. Entonces, vamos a ir realizando el análisis. La primera pregunta dice que determine el precio de la transferencia mínima que aceptaría la división Atlas. La división Atlas sería el fabricante de esta pieza y lo mínimo que deberían cobrar es lo relacionado a los costos variables, ya que los costos fijos están cubiertos en las primeras 100,000 unidades. Aquí tenemos que recordar ese punto de que hay una capacidad ociosa de 20,000 unidades y por tanto yo solo tendría que tomar en cuenta el costo y el gasto variable. Este sería materiales directos, mano de obra directa, carga fabril variable. Y tal vez les voy a poner que estos son los directos. Y los gastos de ventas y administración variables. Es decir, 50 de materiales, 20 de mano de obra, 10 de carga fabril y en el caso de los gastos de ventas 1.5, pero nos dice que si se hace internamente nos vamos a ahorrar 1.20. Esto quiere decir que lo mínimo que se debería aceptar es 80.30. Este sería el precio mínimo.
qué es lo que me cuesta producir esa pieza, porque si no voy a estar teniendo una pérdida. Entonces, ese sería el precio mínimo que se debería estar cobrando. Aunque la pérdida es de solo 0.30 si se ofrece el precio de 80. Igual 80.30 está bastante por debajo de 141.20, que es el actual precio en el que está comprándolo la compañía Cometa. Me parecería que es un precio bastante razonable. Si bien es cierto, estaban ofertando 80, pero 80.30 es solo un poquitico para poder cubrir ese mínimo. 2. Determine el precio de transferencia máximo que estaría dispuesto a pagar la división Cometa. La división Cometa no le serviría que le vayamos a dar un precio de 143, que es el que le estamos cobrando a un cliente externo. Tiene que ser cuando mínimo igual al que él está pagando actualmente a un proveedor externo. Entonces, el precio máximo sería 141.20, que es el precio que se le está pagando actualmente a un proveedor externo, porque en caso contrario sería mejor seguirle comprando al proveedor externo que hacer la compra entre compañías. Entonces 141.20 sería el máximo. Tercer punto. ¿Debe efectuarse la transferencia interna, sí o no, y por qué? Bueno, antes de seguir con esta pregunta, pareciera que sí, porque si lo vemos a todas luces, y yo consideraría a 80.30, la empresa Atlas estaría aprovechando esa capacidad ociosa y la compañía Cometa estaría reduciendo su costo de esta pieza significativamente, porque reitero que sería la diferencia entre 141 y 80.30. Se estaría ganando 60.90, que esa ganancia al final la tiene al ser divisiones de una misma empresa, la compañía como tal. Entonces, el beneficio queda en la compañía. Por tanto, me parece que sí es razonable hacer la transacción entre compañías. Sin embargo, nos dice más adelante que si usted fuera el gerente de la división Atlas, vendería las 20,000, los 20,000 componentes a 80 cada uno. Bueno, en ese caso ya vimos que no nos serviría. De hecho, vamos a tener una pérdida. Y lo mínimo debería ser 80.30, porque además no podríamos sustentar ese precio de 80 porque sería o iría contra cualquiera de las metodologías de precios de transferencia. Estamos cobrándole menos que a los proveedores externos y también menos de lo que me cuesta. 80.30 debería ser el mínimo. Pero suponiendo que por algún motivo se lleguen a vender las 20,000 piezas a 80 versus haberlas vendido a 80.30, que esta es la propuesta de Cometa y esta es la propuesta con precio mínimo, vamos a tener una pérdida de 0.30 por 20,000, que son 6,000. Y esta pérdida la estaría teniendo la compañía Atlas. Bueno, de la división. $6,000. Y por su parte, la compañía Atlas
perdón, esta sería la compañía Atlas. La compañía Cometa, bueno, tendrá dos panoramas. Con la propuesta de Cometa a 80.30 y con la propuesta de ellos a 80. Atlas podría comprar las 20,000 unidades a 80, que es lo que ellos quieren. Y en este caso se estaría ahorrando comprarlas a 141.20. Es decir, que su ahorro va a ser, sería ganancia de 1,224,000. Esto es con base a la propuesta de Cometa de comprarlos a 80 y comprarlo a un proveedor externo. Ahora, el punto al que vemos, esa sería la ganancia de Cometa. La idea con esto es que ambas empresas tengan una utilidad y puedan ayudar a la casa matriz como tal. Aquí la ganancia siempre va a ser de 1,218,000, porque realmente para que nosotros logremos hacer esta transacción bien y que pueda ser sustentada, por ejemplo, para fines de Hacienda, yo debería hacerlo con alguna de las metodologías y reitero que el precio de 80 estaría fuera de ese rango. Entonces, aquí cuando mínimo nosotros deberíamos cobrar 80.30, que sería con base al precio mínimo de Atlas. Y por tanto, ahí Cometa no tendría pérdida. Atlas tendría su ganancia en 1,218,000 y vean que es la misma ganancia del grupo, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería dejarlo en 80.30 porque la ganancia a veces es la misma a nivel general, pero sí habría una forma de sustentar los precios de transferencia para fines externos, digámoslo así. Reitero, por ejemplo, para fines del Ministerio de Hacienda o de algún estudio que se vaya a realizar. Pero, por supuesto, también regresando a la pregunta principal, ¿debe efectuarse la transacción interna? Sí, porque entonces estamos reduciendo los costos y generando una ganancia, aparte de aprovechar la capacidad ociosa que tiene una de las divisiones. Vamos al cuarto punto. Suponga que el gerente de la división Atlas presenta una contraoferta ofreciéndole al gerente de la división Cometa un precio de 124.20. Debe aceptar el gerente de la división Cometa este precio. Bueno, igual aquí tal vez la pregunta va bastante complicada porque la pregunta dice si debe o no, básicamente. Si él acepta la propuesta de Atlas de 124.20, igual va a tener una ganancia y estaría reduciendo el costo de este componente, ¿verdad? Que esto al final se va a transferir a los clientes, porque entonces mi costo de fabricación va a ser menor. Entonces, si tuviéramos que decir si debe o no,
sí debería, porque está mejorando sus costos de fabricación a nivel interno, si va a poder ser más competitivo. Y por otra parte, pues está teniendo una ganancia. Sin embargo, hago mención a esto porque podrían haber otros factores a nivel interno que tal vez, aunque sea muy beneficioso, en la práctica de este tipo de escenarios no se lleguen a ejecutar, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, sí beneficiaría a ambas partes, tanto la división Atlas como a la división Cometa, porque reitero, Atlas ahora no solo estaría utilizando su capacidad ociosa, sino que también tendría una utilidad. Y en el caso de Cometa también estaría haciendo la reducción de ese costo y está teniendo una utilidad, sino que para la empresa como tal en un conjunto, pues está teniendo una ganancia por ambas partes. Entonces, sí se debería hacer la transacción entre compañías. Vamos al último punto, al 5. Si la política general de la corporación dueña de la división Atlas y Cometa es que todas las transferencias internas se efectúan al costo total de fabricación, ¿cuál sería el precio de transferencia? ¿Puede llevarse a cabo con este precio la transferencia interna? Diga sí o no y justifique su respuesta. Bueno, bajo ese caso, el costo total de fabricación es de 92. ¿Verdad? Aquí el precio sería 92. 92 estaría bien porque está entre el rango mínimo que ya habíamos visto al inicio de 80 y el máximo de 141. Entonces es un precio que puede beneficiar a ambas partes, es un precio bastante razonable. Ya habíamos visto en la pregunta 1 que la división Atlas con su producción actual estaba cubriendo los gastos fijos. Entonces, aquí los gastos fijos se están convirtiendo básicamente en una ganancia. La ganancia para Atlas va a ser de 92 menos 80, que es el mínimo. Va a tener una ganancia por unidad de 11.70. Y para el caso de la compañía Cometa, va a tener una ganancia de el precio actual que están comprando, que son 141.20, versus comprarlo en 92. Se está ahorrando 49.20 por unidad. Entonces, sí es rentable. De hecho, si yo lo hiciera por las 20,000 unidades que se están adquiriendo, la compañía como tal se está ganando el mismo 1.218.000 que habíamos visto aquí. Entonces, ese precio parece bastante razonable. A ese precio sí se puede hacer. Y con esto finalizo el problema número 28. Muchas gracias.